A ver, normalmente cuando pensamos en la realidad tenemos esta especie de expectativa inquebrantable de solidez. Es como en la arquitectura. Tocas una pared, sientes el ladrillo frío, áspero bajo tus dedos y la ciencia tradicional te da una palmadita en la espalda y te dice que ahí está, que eso es materia, son átomos, son partículas físicas, vamos. Claro, es algo completamente tangible. Es binario, es físico y, bueno, seamos sinceros, nos da muchísima tranquilidad. A los seres humanos nos encanta que las cosas se puedan tocar, medir con una regla y categorizar perfectamente, o sea, en una tabla periódica. Sí, sí, nos da la ilusión de control total. Pero luego das un paso hacia ciertos conocimientos milenarios y de repente ese muro de ladrillos desaparece por completo. Totalmente. Se esfuma. Radical de que el universo, en su nivel más fundamental, no está hecho de materia en absoluto, está hecho de lenguaje. Es fascinante. Y la implicación más salvaje de esto es que algo tan simple como el nombre de pila de alguien no es una etiqueta aleatoria que le pusieron al nacer, sino un código matemático exacto que dicta su destino. Es un cambio de paradigma absoluto. O sea, estamos pasando de una visión puramente materialista y newtoniana a una visión estructural, matemática y lingüística del cosmos. Y para quien busca comprender el verdadero origen de sus patrones de comportamiento, de sus crisis financieras o de sus fracasos amorosos, esto cambia las reglas del juego por completo. Por eso vamos a desempacar esto paso a paso. Hoy nos sumergimos a fondo en un material realmente revelador, una clase magistral impartida por el maestro Frank García, quien expone los secretos de la gematría. Eso es. Y para quienes no estén familiarizados con el término, la gematría es esencialmente el estudio del valor numérico y energético de las letras hebreas. Así que nuestra misión en este análisis a fondo es decodificar cómo las consonantes y vocales de un simple nombre esconden el mapa exacto de las finanzas, la vida amorosa y hasta la salud física de cualquier persona. Exacto. El código fuente completo. Pero claro, la primera gran pregunta que se nos plantea es ¿cómo pasamos de la materia física al lenguaje como el bloque de construcción del universo? A ver, explícanos esto un poco. Pues para entender esto, tenemos que ir a la premisa fundamental de esta filosofía. La idea es que el creador no forjó el mundo con sus manos como si fuera un alfarero moldeando arcilla, no. Lo hizo a través de la palabra. El famoso verbo, digamos. Exactamente. Lo que en hebreo se conoce como el dabar. El idioma original, el hebreo, y su alfabeto, al que llamamos el alefato, no es solo un conjunto de símbolos inventados por el ser humano para comunicarse. Sus 22 letras, desde la Aleph hasta la Tav, se consideran literalmente frecuencias de energía puras. ¡Madre mía! Son los ladrillos de construcción de la realidad, tal cual. Y aquí está el detalle clave donde entra la gematría, porque cada una de esas 22 letras tiene un valor numérico matemático exacto e inmutable. Así es, no varían nunca. Van en unidades del 1 al 10, luego saltan a decenas del 10 al 100 y finalmente en centenas del 100 al 400. Correcto. Y la regla de oro, el axioma sobre el que se sostiene absolutamente toda la gematría, es el siguiente. Si dos palabras completamente diferentes suman el mismo valor numérico, significa que, a nivel cuántico o espiritual, comparten exactamente la misma esencia. O sea, no es casualidad. Para nada. No es que estén simplemente relacionadas por una coincidencia, son manifestaciones de la misma raíz energética operando en el mundo. El maestro García da un ejemplo precioso sobre esto en la fuente que estamos analizando. Él disecciona la palabra hebrea para amor, que es ahava. Si sumas sus letras, el valor numérico es 13. Y resulta que la palabra para unidad, que es echad, también suma exactamente 13. Y lo fascinante aquí es la implicación filosófica y práctica de esa coincidencia matemática. Vuelvo a decirlo, no es un accidente lingüístico. La estructura nos está enseñando una ley universal irrefutable. Que el amor une. Entre dos entidades. Y a la inversa, donde se logra una unidad genuina, inevitablemente se genera amor. El número 13 actúa como el puente invisible que demuestra que el amor y la unidad son de hecho la misma fuerza cuántica operando de diferentes maneras. ¡Qué barbaridad! Es precioso. Pero claro, a ver, no todas las conexiones numéricas son tan poéticas y agradables. Ahí es donde la cosa se vuelve bastante compleja, porque hay otro par de palabras que comparten el mismo valor numérico y que, a primera vista, parecen opuestos absolutos.
Sí, el caso de la serpiente y el Mesías. Exacto. Nahash, que significa serpiente, y Mashiach, que significa Mesías. Y sin embargo, comparten la misma raíz energética matemática. Esto es brillante porque explica de un plumazo por qué en los relatos antiguos la figura de la serpiente tiene una dualidad tan extrema. El símbolo de la maldición y la caída en el jardín del Edén. Pero luego, más adelante en el relato del desierto, una serpiente de bronce elevada en una vara se convierte en la fuente literal de sanidad y salvación para el pueblo. Es decir, la misma energía que tiene el poder de destruir, tiene la capacidad exacta de sanar y rectificar, exactamente igual que la figura del Mesías. Es la misma frecuencia, pero polarizada de forma distinta. Exactamente. Para poner una analogía moderna que aclare esto, porque a mí me encantan las analogías tecnológicas, es como si este alefato hebreo fuera el código HTML de una página web. O mejor aún, el código fuente de Matrix. Me gusta esa imagen, ¿sí? Lo que nosotros vemos a diario en nuestro mundo físico, nuestros cuerpos, el dinero en la cuenta del banco, las relaciones de pareja, es solo la interfaz gráfica de usuario. Es lo que aparece en la pantalla del ordenador. Pero los números y las letras son la programación real que corre por debajo en la oscuridad de la máquina. Es una analogía muy precisa. Y si aceptamos que el universo entero está programado con este código numérico de fondo, el siguiente paso lógico es examinar cómo ese mismo código programa al ser humano por dentro. Claro, porque no estamos flotando en la nada. Exacto. Porque no somos meros espectadores caminando por este código, sino que estamos construidos por él. Nuestra alma tiene una arquitectura propia. Y la clase magistral detalla que existen 5 estados o niveles del alma humana. Cada nivel representa una capa de complejidad en nuestra existencia. Y para ilustrarlo, el maestro utiliza figuras históricas cuyos nombres dictaban, por su gematria, en qué nivel operaban. Empieza por el nivel más denso, ¿verdad? Así es. Empezamos por el nivel más básico, que se llama Nefesh. Este es el nivel estrictamente del cuerpo, de la supervivencia pura, los instintos básicos, la reacción rápida y la sexualidad no refinada. El modo supervivencia de toda la vida. Tal cual. El arquetipo bíblico aquí es Esaú. Su nombre energéticamente dicta una vida dominada por los impulsos inmediatos, por el hambre, por lo puramente físico. Para entenderlo bien y aterrizarlo, ¿cómo se vería una persona operando puramente en la energía de Nefesh hoy en día? O sea, es el típico perfil que vive al día, reaccionando a todo, dominado por compras impulsivas o explosiones de ira en el tráfico. Totalmente. Es el ejemplo perfecto. Es alguien cuya interfaz está configurada en modo supervivencia constante. No hay planificación a largo plazo ni introspección profunda. Todo es estímulo y respuesta inmediata. Pero luego la arquitectura sube un peldaño hacia el ruaj. ¿Qué es la emoción? Eso es. Este es el dominio de las emociones intensas, las pasiones desbordadas, el amor romántico y también el odio visceral. El ejemplo clásico es el rey David. Antes de consolidar su reinado, era un guerrero tremendamente pasional, un músico melancólico, alguien movido puramente por el corazón. Y todo eso estaba encriptado en el diseño matemático de su nombre. Vale. Si David representa la pura emoción, me imagino que debe haber un nivel superior para el intelecto o la razón, ¿no? Un nivel más frío, por así decirlo. Exacto. Y ese tercer nivel es la Neshama. Aquí entramos en el alma espiritual propiamente dicha, el terreno de la sabiduría, la conciencia analítica y el propósito profundo. Salomón, supongo. Has acertado. Quien opera bajo la frecuencia exacta de este nivel es Salomón, quien históricamente personifica la sabiduría divina y la capacidad de discernir lo absolutamente complejo. Y por encima de eso tenemos la Hayá, que en la fuente se describe como la intuición pura, la visión espiritual que trasciende la lógica. O sea, este sería el nivel de Moisés, alguien capaz de percibir lo divino en una zarza ardiente sin necesitar una explicación racional o científica en ese momento. Su nombre lleva el valor gemátrico de esa altísima intuición. Y finalmente, para completar el mapa, está la Yehidá. Este es el estado más elevado concebible, que representa la unión total, absoluta e indivisible con el Creador. Es donde desaparece la ilusión de separación entre el individuo y el todo. Todo esto establece un marco fascinante, de verdad. Pero hay un detalle específico sobre un nombre que menciona el maestro que literalmente cambia las reglas. Es el caso de Abram. Originalmente su nombre era Abram, sin la letra H en medio. Sí, el cambio de nombre es clave.
Y la historia cuenta que, como Abraham, él sintió una desconexión profunda. Tenía cierta percepción espiritual, sí, pero algo estructural le fallaba. Y lo increíble es que, para arreglar esto, no se le otorga un nombre completamente nuevo. Simplemente se le añade una sola letra, la letra E. Y la maravilla de esto reside en las matemáticas, porque la letra E tiene un valor numérico exacto de 5. 5, que según se explica en la clase, representa la vida misma. Los 5 dedos de la mano que simbolizan protección y capacidad de retención. Y, por supuesto, los 5 niveles del alma que acabamos de mencionar. Exacto. Al añadir esa única letra a su código fuente, su diseño se completó. Literalmente se reescribió su destino, atrayendo hacia él una plenitud y una riqueza inmensa que antes le era esquiva. Fue una actualización de software en toda regla. Vale, aquí es donde vamos a detenernos para analizar esto, porque estoy segura de que alguien muy escéptico que nos escuche estará pensando, un momento, si todo se basa en el nombre que tenemos impreso, esto significa que todo está predeterminado. O sea, si alguien nace y le ponen un nombre que resuena puramente con el nivel básico, el nefesh, está condenado a ser impulsivo, pobre y reactivo para siempre. ¿O existe la posibilidad de actualizar ese software? Esa es la gran tensión filosófica, ¿verdad? Entre el destino ciego y el libre albedrío. Pero la gematría deja muy claro que no es una sentencia de prisión inamovible. Aquí entra un concepto hebreo fundamental llamado tikkun. ¿Tikkun? Sí, que se traduce como rectificación o corrección. El nombre que llevamos no es una sentencia dictatorial para nada, es un mapa topográfico exacto de nuestros desafíos particulares. Nos muestra, digamos, el aula específica en la que nos ha tocado estudiar en esta vida. Es decir, te dice cuáles son tus puntos débiles por diseño. Viene con el manual de instrucciones de lo que va a fallar. Exacto. Si un nombre contiene mucha energía de supervivencia o impulsividad, ese es precisamente el material de trabajo de esa persona. El propósito vital ahí es aprender a dominar, gestionar y elevar esa energía, no convertirse en víctima de ella. Así que, ¿qué significa todo esto cuando lo aterrizamos en la vida moderna? Porque entiendo cómo funcionan los personajes bíblicos, de acuerdo. Pero de nuevo me pongo en la piel de nuestra audiencia y alguien dirá, vamos a ver, mis padres me llamaron así por un cantante de los 80 o porque sonaba bien en una telenovela. ¿Me estás diciendo que mi alma orquestó todo eso? Es fuerte, lo sé, pero el maestro García afirma categóricamente que sí. Los padres no eligen el nombre por un capricho real, sino que es el alma de la persona la que elige el nombre antes de nacer para asegurarse de cumplir su propósito. Madre mía. Es un nivel de intencionalidad cósmica asombroso que desafía nuestra lógica cotidiana. En este paradigma, los padres son simplemente los canales, los instrumentos a través de los cuales el alma asegura que se le imprima en el mundo físico el código numérico correcto. Y ese nombre, que luego queda registrado en un DNI, va a dictar cómo fluirán sus finanzas, qué pruebas emocionales específicas enfrentará y hasta en qué partes del cuerpo somatizará el estrés. Pero a ver, antes de ver los ejemplos modernos que plantea la fuente, hay que aclarar algo técnico muy importante. ¿Cómo calculamos el valor de un nombre como Raquel, que es puramente español, si las letras hebreas son completamente distintas? No podemos usar el alfabeto latino para hacer gematría, imagino. Es una pregunta crucial, sí. Y no, obviamente, no se usa el alfabeto latino. Para analizar un nombre contemporáneo hay que transliterarlo. Transliterarlo. Eso es. Esto significa que se toman los sonidos fonéticos del nombre en español, por ejemplo, Raquel, y se buscan sus equivalentes exactos en las consonantes y vocales del alefato hebreo. En el caso de Raquel, se usarían letras como la resh, la kof y la lamed. Una vez que tienes el nombre escrito en hebreo, entonces sí, sumas el valor milenario de esas letras específicas. Perfecto. Aclarado eso, veamos los casos prácticos, porque esto es súper interesante. Tomemos precisamente el caso de una mujer llamada Raquel que expone la clase. Tras hacer esa transliteración al hebreo, las letras de Raquel suman 238. Sí. Si sumamos esos dígitos entre sí, es decir, 2 más 3 más 8, llegamos a 13. El mismo 13 de Ahavá, la palabra para el amor. Fíjate qué coincidencia. Y si reducimos el 13 a un solo dígito, o sea, 1 más 3, obtenemos 4. Entonces, con este mapa numérico, el 13 y el 4, ¿qué nos dice esto sobre su vida diaria? Pues nos revela una tensión psicológica fascinante. El 13 significa que Raquel opera desde la emoción profunda. Suele ser una persona sumamente intensa, una madre o compañera hiperprotectora que se entrega totalmente a su entorno. El amor y la conexión son su motor principal. Pero luego está el 4. Claro,
Su número final es el 4, y el 4 en gematría representa la estructura material, los 4 puntos cardinales, la estabilidad terrenal y financiera. Así que, en teoría, tiene la capacidad de generar mucho dinero, pero hay un conflicto latente entre esa emoción y esa estructura. Exacto. Financieramente Raquel tiene una capacidad enorme para generar una estabilidad sólida, pero su mayor reto, dictado por esta fricción entre el 13 emocional y el 4 estructural, es que debe aprender a separar tajantemente sus emociones del dinero. O sea, nada de prestar dinero por pena. Ni hablar. Si Raquel mezcla la intensidad afectiva con sus decisiones financieras, por ejemplo, prestando dinero por lástima o invirtiendo basándose en apegos personales, su diseño colapsa y perderá su riqueza. Y físicamente, el código advierte que tiende a acumular una tristeza interna muy arraigada que, si no la procesa, cristaliza como un cansancio crónico extremo. ¡Vaya tela! Luego la clase analiza el caso de Nivia. Tras transliterar su nombre, la suma es 77. 7 más 7 es 14. 1 más 4 es 5. Volvemos al número 5, el de la letra E que se le añadió a Abraham. Y recordemos que el 5 es dinamismo puro. Es la energía del cambio constante, del movimiento, de la libertad operativa. El análisis de este nombre revela que los ingresos de Nivia nunca, bajo ninguna circunstancia, serán lineales. O sea, el trabajo de oficina de 9 a 5, ni soñarlo. Sería su ruina. Jamás debe depender de una sola fuente de ingresos o intentar encajar en un empleo tradicional, burocrático y estático. Si Nivia intenta forzarse a ser estable en un solo lugar durante mucho tiempo porque la sociedad o su familia se lo exige, su alma entra en cortocircuito. Está diseñada matemáticamente para la adaptabilidad y la multiplicidad. Y el tercer caso que me parece impactante es el de Lady. Sus letras hebreas suman 54, que se reduce a 9 al sumar 5 más 4. El 9 se describe en la masterclass como el número del cierre de ciclos, de la culminación, de la persona que actúa como un alma vieja o una maestra empática. Ella naturalmente atrae a personas que necesitan sanar. Pero tiene una trampa. Sí, su peligro letal es el apego emocional. Tiende a absorber los problemas ajenos como si fueran propios, convirtiéndose en una esponja del dolor de los demás. Y aquí es vital notar cómo esto impacta directamente en la biología, no solo en la psicología. La gematría de su nombre tiene una correlación directa con su sistema nervioso. Madre mía, somatiza. Completamente. Cuando Lady se desequilibra al asumir esas cargas ajenas, su cuerpo somatiza de formas muy específicas y visibles. Experimentará temblores en las manos o desarrollará tics nerviosos en los ojos. Es su código alertando de un error gravísimo en el sistema. Lo que nos lleva a un punto crucial sobre cómo solemos abordar nuestros problemas hoy en día. A ver, cuando alguien como Lady tiene un colapso nervioso o alguien como Raquel tiene una fuga de dinero inexplicable, la reacción humana crónica es buscar parches externos. Van a un asesor financiero, se apuntan al gimnasio, prueban dietas de moda o van a terapia para hablar del síntoma. Sí, la tirita de siempre. Tal cual, desde esta perspectiva, eso es como ponerle una simple tirita a una hemorragia interna grave. El origen de esa fuga de dinero o de ese estrés físico está en vivir en disonancia con la estructura profunda de su propio nombre. Si no entiendes tu código, las soluciones externas tarde o temprano siempre van a colapsar. Exactamente. Es un problema de raíz, de código fuente, no de interfaz. Y esto se vuelve aún más dramático cuando analizamos lo que ocurre cuando la sociedad decide alterar voluntariamente ese código. ¿Te refieres a los diminutivos? Y esto es algo que hacemos muchísimo. Si el nombre completo tiene un diseño matemático tan perfecto y delicado como un reloj suizo, ¿qué ocurre cuando decidimos acortarlo para que suene más cariñoso o amigable? Ya sabes, llamar Alex a alguien cuyo diseño es Alejandro, o llamar Patty a alguien llamada Mildred. Pues según el análisis profundo de la gematría, usar diminutivos o apodos de forma constante es enormemente perjudicial. Este hecho, un error crítico. Pensemos en las matemáticas. Al recortar las letras de un nombre en el día a día, estás literalmente eliminando frecuencias energéticas vitales de la ecuación de esa persona. Volviendo a nuestra analogía tecnológica, usar un diminutivo es como coger un archivo de imagen de altísima resolución, un formato RAW, lleno de millones de colores, profundidad y detalles, y comprimirlo en un formato JPEG de bajísima calidad para enviarlo más rápido por WhatsApp. Una pérdida de datos tremenda. Total.
pierdes la mitad de los datos vitales que necesitas para funcionar correctamente y luego te sorprendes de que tu vida se vea pixelada, borrosa y llena de limitaciones. Es una analogía impecable, sí. Estás forzando a la persona a operar con una fracción de la energía para la que su alma estaba diseñada. Esto genera caídas repentinas e inexplicables en sus finanzas y un caos absoluto en sus relaciones, simplemente porque el código está incompleto. Y ocurre exactamente lo mismo cuando alguien rechaza su primer nombre y usa un segundo nombre como si fuera el principal. Sí, de hecho, la fuente menciona el caso de Lady usando su segundo nombre, Lorena. El nombre Lorena tiene un código matemático que por sí solo atrae dinero con mucha facilidad, pero carece por completo de la estructura de retención. Así que, al usar solo Lorena, atrae el dinero, pero sin el orden subyacente del nombre completo no retiene ni un solo euro a final de mes y además genera fuertes apegos emocionales tóxicos. Es una automutilación energética, literalmente. Y para evitar que corrompamos nuestro código, hay otro factor crucial que no podemos ignorar, y es cómo gestionamos las emociones diarias. Si el nombre es nuestro sistema operativo base, las emociones descontroladas son el equivalente a instalar un virus. Y ahí es donde entra un concepto que me pareció fascinante en la masterclass, la regla de los 90 segundos. ¿Cómo funciona esto exactamente en relación con la gematría? Es un pilar fundamental para recuperar el control del diseño. Biológicamente y neurológicamente, una emoción pura y real, ya sea ira repentina, tristeza profunda o miedo, dura únicamente 90 segundos en el torrente sanguíneo y en el sistema nervioso. Ese es el tiempo que tardan los químicos en procesarse y disiparse de forma natural. 90 segundos. 1 minuto y medio. O sea, que cualquier cosa que dure más allá de ese tiempo ya no es el cuerpo reaccionando de forma natural. Ya no es una emoción biológica. Se convierte en un sentimiento. Ahí está la clave. Y la diferencia crítica es que el sentimiento es algo que la persona decide sostener voluntariamente en el tiempo. Le sigues dando vueltas en la cabeza a lo que te dijeron, sigues alimentando el rencor o la historia de victimismo. Y al hacer eso, al aferrarte a un ciclo emocional artificial, perpetúas bloqueos masivos en tu diseño gematriático. La gematría te da el mapa perfecto, sí, pero cada individuo tiene que dejar de autosabotearse manteniendo toxinas emocionales más allá de su ciclo natural de 90 segundos. Siguiendo con la tecnología, las emociones biológicas de 90 segundos son como notificaciones emergentes inofensivas en la pantalla. Aparecen y se van. Pero si las sostenemos y nos obsesionamos con ellas, es como si hiciéramos clic en un enlace sospechoso, instalando un malware que corrompe nuestro código gemátrico e impide que la prosperidad de nuestro nombre se ejecute. Una metáfora perfecta, sí. Pero, afortunadamente, la clase aclara que hay una forma de limpiar el sistema. Hay una técnica de activación práctica. No basta con saber la teoría y decir, mi nombre suma 20 y cruzarme de brazos. Claro que no. El conocimiento sin aplicación es inútil. La técnica requiere que la persona escriba su nombre transliterado al alfabeto hebreo de forma manual durante 7 días consecutivos. El 7 no es un número aleatorio, es el número universal de la perfección, el ciclo completo y la coherencia en esta filosofía. Es literalmente como recompilar el código fuente o ejecutar una desfragmentación del disco duro de tu vida. Y durante esos 7 días, al trazar cada letra hebrea, la persona debe visualizar la luz o el color específico asociado a esa gematría y declarar conscientemente la transformación de sus patrones. Es un acto profundo de reconfiguración neurológica y espiritual. La repetición consciente crea un nuevo hábito, y ese hábito afianza la nueva forma de operar, pero esta vez dentro de los límites correctos y prósperos del código original de la persona. En definitiva, lo que todo este análisis nos enseña es que el autoconocimiento real no puede ser una práctica superficial de leer un par de frases motivacionales en redes sociales. No, en absoluto. Es un estudio profundamente estructural y matemático de quiénes somos. Entender un nombre a través de la gematría permite a cualquier persona separar las emociones pasajeras de la realidad objetiva. Da la claridad y el permiso definitivo para abrazar el destino financiero, el estado de salud y el tipo de amor que el alma vino a experimentar específicamente en este plano. En lugar de pasarse la vida luchando contra fantasmas. Claro. Exacto. O contra expectativas externas. Es una visión del mundo que obliga a mirarse al espejo con una responsabilidad enorme. Sin duda.
Te quita la excusa de la mala suerte y te devuelve el control del volante, siempre y cuando, claro está, estés dispuesto a aprender a leer el mapa de tu propio nombre. Totalmente. Y habiendo analizado la precisión matemática milenaria de todo esto, me deja pensando en algo ineludible. Si aceptamos que nuestras almas eligen nuestros nombres antes de nacer para cumplir un diseño cósmico exacto, una sinfonía perfecta de números y letras, uno se pregunta qué impacto energético y espiritual a nivel global está teniendo nuestra era moderna. Porque hoy en día, la inteligencia artificial y los algoritmos predictivos ya están sugiriendo los nombres de las futuras generaciones, basándose únicamente en tendencias de SEO, en la fonética comercial o en la popularidad pasajera en las redes sociales. Si abandonamos la elección intuitiva o espiritual del nombre por la optimización fría de un algoritmo de Silicon Valley, cabe preguntarse si estamos, sin saberlo, hackeando y corrompiendo el código fuente del universo. Es algo para pensarlo profundamente.